Cuando uno piensa en los riesgos de comerciar con México, ¿qué se viene a la mente? Pues lo típico, ¿no? Que se roben un camión, que un contenedor se caiga al mar. Pero ¿saben qué? El verdadero peligro, ese que de verdad puede quebrar un negocio de un día para otro, ese ni se ve ni se toca. Está escondido, digamos, en la letra chiquita, en las reglas del juego. Entonces, ¿dónde es que la mayoría de las empresas de importación y exportación realmente fracasan? No es en la logística, no es en el movimiento físico de la mercancía. Las fallas que son verdaderamente catastróficas, esas que cuestan millones, suceden en un lugar que muchísimas empresas de verdad ignoran por completo. Y la respuesta es, créanme, sorprendentemente simple. Ahí está. No en un almacén, sino en una bandeja de entrada. El riesgo más grande no está en un muelle, sino en un email. No hablamos de un candado roto, sino de un detalle legal que se pasó por alto. Así que hoy vamos a desmenuzar exactamente esto. ¿Por qué los errores administrativos y digitales son la verdadera, la auténtica amenaza para quienes hacen negocios en México? Muy bien, pues entremos en materia. Para entender bien el riesgo, lo primerito es conocer quiénes son los jugadores autorizados en este campo de juego. Porque, ojo, en la aduana mexicana no cualquiera puede llegar y moverle. La ley es súper clara sobre quién tiene el permiso para mover las piezas del tablero. El concepto que lo define todo es usuario legitimado. Y no es solo un papelito más, es literalmente el cimiento de todo el proceso. Pensemos en esto de una forma sencilla. Si la persona que firma los documentos no tiene el poder legal para hacerlo, para la autoridad es como si esa firma, nunca hubiera existido. Así de fácil. Y toda la operación se vuelve inválida. Y aquí está, digamos, el equipo completo, desde el que importa o exporta hasta el que guarda la mercancía en el almacén. Cada uno de ellos tiene un papel súper definido por la ley. Pero lo más importante de todo es que no son islas, son como los eslabones de una cadena. Y como vamos a ver, si uno de esos eslabones se rompe, aguas, porque todos se ven afectados. Ahora, pongan mucha atención a este concepto porque es crucial. Responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esta cosa tan rimbombante? Pues algo muy simple y muy peligroso. Si el agente aduanal comete un error, la autoridad fiscal le puede cobrar la deuda, sí, a la gente, pero también al importador. Así, sin más. En resumen, el error de uno se convierte en el problema y en la deuda de todos. Ok, ya vimos el riesgo, pero ¿cómo se ve esto cuando se hace bien? Para eso, no hay mejor ejemplo que una de las multinacionales más grandes de México. Vamos a echarle un ojo a cómo Grupo Bimbo arma toda su operación para justamente minimizar estos riesgos. Y es que la operación de Bimbo es gigantesca. Estamos hablando de que mueven maquinaria pesada desde Europa y al mismo tiempo exportan sus productos a prácticamente todo el mundo. Pero lo interesante es que detrás de cada camión, de cada barco, hay una especie de coreografía legal. Invisible sí, pero impecable. Y es eso lo que hace que todo funcione. Esta estructura que vemos es básicamente un modelo de cómo se deben gestionar los riesgos. Fíjense bien cómo están distribuidas las responsabilidades. Bimbo no se avienta todo el paquete solo. La agencia aduanal, por ejemplo, comparte la carga. Y, súper importante, comparte el riesgo. Cada pieza, desde el representante legal hasta el transportista, va tejiendo una red de seguridad. Así los errores se vuelven mucho menos probables, porque cada quien sabe perfectamente qué le toca hacer. Es literal una máquina legal bien aceitadita. Perfecto. Ahora vamos a cambiar de carril. Pasemos al segundo gran riesgo invisible. Y aquí ya no estamos hablando de personas, sino de tecnología. Nos referimos a ese canal de comunicación oficial con la autoridad fiscal, el famoso buzón aduanero, que forma parte del buzón tributario. Y que quede súper claro, el buzón aduanero no es opcional, es 100% obligatorio. Hay que verlo como la única puerta de entrada oficial a la oficina virtual del SAT. Si la autoridad fiscal tiene algo que decir, lo va a decir por aquí. Punto. Absolutamente todas las notificaciones y los requerimientos legales van a llegar por este canal digital. Y aquí aguas, porque aquí está la trampa digital. La ley es de verdad implacable. Una notificación se considera legalmente entregada a los pocos días de que llega al buzón, sin importar si alguien la abrió o no. O sea, ignorar ese email no detiene el reloj legal. Para la ley, el es que no sabía no es una defensa que valga. Para que se entienda bien la magnitud de este riesgo, vamos a ver un caso real. Una historia que demuestra cómo un descuido digital, uno así de simple, puede tener consecuencias, catastróficas. La historia nos lleva a Monterrey, con una empresa importadora. Su negocio era bastante común, traer herramientas eléctricas desde China. Lo que ellos no se imaginaban, ni en sus peores pesadillas, era que su problema más grande no estaba en alta mar,
en los contenedores, sino ahí mismo, en su propia oficina. Resulta que el SAT encontró una irregularidad. ¿Y qué hizo? Les mandó un requerimiento a su buzón. Y es aquí, justo aquí, donde todo se derrumbó por una serie de errores que parecen hasta tontos. El correo que tenían registrado era de un contador que ya ni trabajaba ahí. Nadie, absolutamente nadie, tenía la tarea de revisar ese buzón todos los días. Y claro, el aviso, que les daba solo 10 días para responder, pues se quedó ahí, perdido en el ciberespacio. La consecuencia fue, ¡puf!, inmediata y brutal. Como no hubo respuesta, la autoridad, ¿qué creen que hizo? Les suspendió el padrón de importadores. Esto, en la práctica, significó congelar por completo su operación. En solo 30 días, la pérdida que estimaron, entre mercancía parada, costos de almacenaje y multas, fue de 1.200.000 pesos. Todo, absolutamente todo, por un correo que nadie leyó. Y bueno, este antiguo principio legal romano lo resume a la perfección. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. El desconocimiento, el descuido, nada de eso te exime de cumplir. La ley se aplicó al pie de la letra y las consecuencias para la empresa fueron, pues, financieramente devastadoras. Entonces, cuando juntamos estas dos piezas del rompecabezas, por un lado, quién tiene permiso legal para actuar, y por el otro, cómo nos comunicamos con la autoridad, pues empieza a surgir una verdad que es ineludible sobre los riesgos en el comercio de hoy. Hagamos la comparación para que quede más claro. De un lado tenemos los riesgos físicos, esos para los que todo mundo contrata un seguro, que la mercancía se dañe, que la roben, que los envíos se retrasen. Ok, pero del otro lado tenemos estos riesgos invisibles de los que hemos estado hablando, un estatus legal inválido, una notificación digital que nadie vio y la consecuencia final, que te suspendan el permiso para importar. Creo que es bastante evidente cuál de los dos grupos tiene el poder de aniquilar un negocio por completo, ¿no? Así que la gran lección de todo esto es la siguiente. En el comercio de hoy en día, tener una buena logística te hace competitivo, sí, pero tener una gestión legal y digital impecable, eso es lo que te mantiene con vida. La supervivencia de una empresa ya no depende solo de qué tan bien mueves las cajas, sino de qué tan bien gestionas los datos y cumples con las reglas del juego. Y para cerrar, dejamos una pregunta en el aire, para la reflexión. Si tomamos en cuenta ese principio del que hablamos, el de la responsabilidad solidaria, ¿de verdad es posible que una empresa se lave las manos de un error que cometió su agente aduanal? Todo lo que hemos visto hoy sugiere que esa cadena de responsabilidad es muchísimo, pero muchísimo más fuerte de lo que la mayoría cree.